Vamos a conversar a esta hora con el señor Edgar Palomino, es presidente de la Asociación de Colegios Privados. Hay 73% de padres de familia que prefiere todavía clases virtuales frente a las presenciales. Esto es una encuesta que se ha hecho por ANAPEF y vamos a conversar con él para ver cuál es la realidad a pocos meses ya de que se inicien las clases. Señor Palomino, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Valerie. Sí, totalmente cierto lo que acabas de mencionar. 73% entonces de padres prefiere que continúen las clases virtuales, pero la situación para los padres ya no es la misma, porque los padres ahora sí están saliendo de casa y sí están haciendo trabajo presencial. ¿Quién va a cuidar a los niños ahora? ¿Cómo es que se soluciona esta situación? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es de que todo el año 2020 se ha progresado enormemente en el dictado de las clases virtuales. Correcto. Uno de los primeros objetivos que hemos tenido nosotros los colegios es el de gestionar el aprendizaje autónomo de los estudiantes, ¿no? Y eso es fundamental para que los niños eh, aprendan de manera autónoma. De acuerdo. Entonces, el hecho de que el sistema virtual sea mejor, lo cierto es que todavía se está analizando cómo es que ha funcionado el año pasado. Una cosa es que hayamos mejorado desde conectividad hasta experiencia, pero otra que realmente se cumplan los, digamos que los requisitos o lo que se quiere hacer a cada nivel, en cada grado escolar. Y hay que tener en cuenta también de que la educación virtual vendría a ser el único camino que nos corresponde como una sociedad responsable y debería ser el mensaje de parte del Ministerio de Educación de impulsar una educación virtual. La idea es potenciar las ventajas que tiene la educación virtual y buscar soluciones a los problemas que también trae esta modalidad de estudio. Apostar por una semipresencialidad, por ejemplo, sería algo muy irresponsable porque la semipresencialidad, para empezar, es más cara incluso que la presencialidad, es menos efectiva y más insegura. De acuerdo. ¿Cómo sería la semipresencialidad? ¿Es este híbrido entre clases presenciales y virtuales, yendo un día sí, un día no, u organizando a los diferentes grupos para que no haya tanto contacto entre alumnos? Claro, tal cual como lo está organizando el Ministerio de Educación, nos parece que la semipresencialidad sería menos efectiva que la educación virtual, porque como tú lo has mencionado, el alumno dejaría de recibir 5 días de clases sincrónicas, ¿no?, a recibir simplemente 2 días de clases presenciales, porque la otra opción para tratar de emular lo que da la clase virtual, tendría que ser de que las aulas, todas las aulas, estén equipadas con internet y con un sistema de videoconferencia de tal manera que las clases presenciales que esté escuchando el 50% de los alumnos también sea recibida por el otro 50% de alumnos que estén en su casa de manera virtual. Pero eso es imposible frente a la situación económica actual y a la realidad de los colegios privados, que como tú conocerás, el 75% de los colegios privados del país está compuesto por colegios pequeños que tienen menos de 100 alumnos y que actualmente están golpeados enormemente. Incluso hay 5.000 colegios que han cerrado y ese es un gran problema que se va a generar este año porque son 500.000 de estudiantes que van a tener que irse a otro colegio, ¿no? Claro, Y pero lo esto que yo sin... hubiera pensado es que las clases en el colegio, las presenciales, no necesariamente hubieran tenido que ser o tendrían que ser virtuales. Es decir, quienes asisten al colegio tienen clases presenciales con los profesores, mientras que hay otros profesores, y eso ya posiblemente es un precio distinto también para cada colegio, tienen el otro grupo con clases virtuales y van cambiando para Tú poder lo has tener dicho. la experiencia en las clases de contacto, por más de que no sea el distanciamiento, o sea, que hay que mantener el distanciamiento, igual tendrían contacto y algo que es importante, ¿no?, para los alumnos, el hecho de poder relacionarse con otros, a Tú lo has diferencia mencionado, de sí, el tema virtual. claro, tú lo has mencionado. No sé si me he Para que, explicado. claro que sí, para poder
que un grupo de alumnos esté recibiendo de manera presencial y otro de manera virtual, sin hacer el equipamiento al aula, tendría que haber una segunda plana docente o trabajar en otro horario, ¿no? Sí. Por eso que mencioné que la clase semipresencial es muchísimo más cara, incluso que la presencial, es menos efectiva que la virtual, porque lo que tú planteas de que los alumnos estudien de manera recibiendo la misma cantidad de horas es imposible para la realidad actual de los colegios privados, sin tener que levantar drásticamente los costos de las mensualidades. Y eso es imposible en este contexto económico en que todas las familias están golpeadas. Pero también es cierto que bajaron los presupuestos, ¿no? Las mensualidades de los colegios lograron ajustarse en un 10% a veces, en un 30% a veces, a los menores un poco más incluso, pero de esa manera podrían arreglarse estos, porque tampoco las clases virtuales son todas las horas de lo que sí ocurre en el sistema presencial. Claro, no son todas las horas, tal cual como la presencial, pero sí emulan en un 70%. Y con respecto a los costos, lo que pasó el año pasado fue que muchísimos colegios, producto del mal manejo de parte del Ministerio de Educación y del gobierno, se vieron obligados a bajar porcentajes que al final de cuentas lo que han hecho es traer quiebras de esos colegios que han terminado en rojo y el cierre de esos colegios. Lo que está viendo en este momento es un sinceramiento de los costos de la educación virtual. Dos cosas. ¿Cuántos alumnos abandonaron los estudios en colegios privados? Y lo otro es, ¿cuántos realmente han cumplido con las expectativas de cada grado que han cursado? Aproximadamente 200.000 alumnos migraron de la educación privada a la pública por un tema de presupuesto. Se podría decir así, por tema de presupuesto, ¿no? Y porque el Estado apuntó, motivó, promovió el camino más doloroso y más costoso, porque más fácil hubiera sido que el Ministerio de Educación permitiera que esos niños que no podían pagar, esos padres que no podían pagar, se queden en la escuela privada, ¿no? Al final de cuentas, nosotros cobramos en promedio 250 soles mensuales, estamos hablando de los colegios pequeños, y un alumno en el Estado para que estudie, pues le cuesta al Estado peruano 500 soles mensuales, ¿no? Entonces se escogió 250 soles promedio es la mensualidad en los colegios privados a nivel de Lima. A nivel del Perú. En el Perú hay 25.000 colegios privados. De esos 25.000 colegios, el 75% tienen menos de 100 alumnos y cobra en promedio menos de 250 soles. ¿Y cuál es el promedio en Lima? Porque yo creo que cambia radicalmente. También, en Lima también es solamente el 1% de los colegios privados cobra más de 1.000 soles, ¿no? Y mucho se ha hablado también de la devolución de la cuota de ingreso. Solamente el 4% de colegios privados del Perú cobra cuota de ingreso. Entonces, ahí esos son los datos reales. ¿Y cuántos han llegado a cubrir las expectativas de lo que la currícula escolar decía en cada grado el año 2020? Nosotros hemos avanzado y la educación privada ha respondido rápidamente. Y realmente el servicio que nosotros hemos dado ha sido un servicio que ha evolucionado, si bien ha tenido una curva de aprendizaje, pero ha evolucionado y los padres han quedado contentos. Tan es así que el padre de familia sabe que en este momento su hijo ha aprendido competencias, ¿no? Que le van a servir toda la vida, ¿no? Y están contentos con el servicio. Y los alumnos que emigraron de la escuela privada a la pública quieren regresar. También habría que ver el Estado tendría que ver una estrategia de cómo ayudar a esos niños que se fueron a escuelas públicas donde no conocían a nadie, ¿no? Para que regresen a sus escuelas privadas de origen. De acuerdo, ¿no están ustedes alineados con el Ministerio de Educación, en todo caso, con lo que ellos están proponiendo, aunque todavía se tendría que ver y dependerá de la segunda ola? En regresar a una semipresencialidad no nos parece promover. Aquí el Ministerio debe de hablar una sola movilidad. Lo que se trata es de
hacer que los 8 millones de estudiantes, porque aquí no hay públicos privados, acá hay 8 millones de estudiantes de educación básica regular, tratar de reducir la movilización de esos 8 millones de estudiantes, ¿no? Entonces la estrategia debe ser esa y darle el servicio, proponerle el servicio de semipresencialidad o presencialidad solamente a aquellos que no tengan la conectividad, ¿no? O aquellos que necesariamente tengan que asistir a la clase, a los colegios semipresenciales o presenciales, ¿no? La idea es bajar esa movilización de 8 millones de estudiantes que nosotros sabemos cómo está nuestro sistema de transporte y cómo está nuestro sistema de salud. Sería demasiado riesgoso intentar que esos 8 millones de estudiantes regresen a una semipresencialidad, menos a una presencialidad en este contexto. ¿Hasta cuándo, señor Palomino? ¿Cuándo es que calculan ustedes que podríamos volver a tener clases presenciales? Incertidumbre total. Nosotros no sabemos cómo se va a desenvolver el virus durante el año, si va a haber una segunda, tercera, cuarta ola, si la vacuna que todavía no llega al Perú, cuando llegue va a ser efectiva. Necesitamos que el Estado hable de manera clara, que diga que todo este año 2021 va a ser virtual, para que los padres de familia programen sus presupuestos, los colegios programen sus presupuestos y no estemos en esta incertidumbre de elegir, ¿no? ¿Hay alguna apertura de conversación con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca? Sí, casualmente ayer hemos tenido una reunión con otras asociaciones y con el Ministerio de Educación, pero ellos insisten en promover un documento que si bien está en consulta, pero que abarca a los 8 millones de estudiantes. Lo que nosotros pensamos es, acá el tema es de conectividad. ¿Cómo llegamos a los chicos? Hay chicos que no tienen conectividad. Sí. Entonces, la propuesta del ministerio, ¿no?, debería ir enfocada a los que no tienen conectividad, pero aquellos que tienen conectividad se debería seguir apostando, ya sea por la conectividad a través de Internet o ya sea a través del aprendo en casa con la televisión o la radio. La presencialidad o la semipresencialidad debería ser enfocada a ese grupo de niños que no tiene ningún tipo de conectividad y que definitivamente en su región los casos de COVID son permisibles, que podrían ir hacia una educación semipresencial o presencial. Pero eso se está cubriendo con las tablets y con la conectividad que están realizando para colegios estatales y para alumnos estatales. Sabemos cómo es el tema de las tablets, ¿no? No ha cubierto las expectativas, todavía no han sido totalmente distribuidas y hay miles de niños que tienen cero conectividad, ¿no? Acá nosotros lo que planteamos es que se reduzca la movilización de estudiantes. Es irresponsable pretender que los 8 millones de estudiantes se movilicen, ¿no? Tenemos que ver los mecanismos para reducir esos estudiantes. Y a ese grupo que no tiene nada de conectividad, hacerle el planteamiento que el ministerio está planteando, ¿no? Que es que funcione finalmente este sistema. En la semipresencialidad o presencialidad. Muy bien, muchísimas gracias al señor Palomino. A las 7:51 muy amable. Le agradecemos por esta comunicación. Vamos a hacer una pausa, regresamos.